Somos el equipo número 9 y vamos a presentar lagunas de estabilización facultativas. Estas se caracterizan por tener tres zonas bien definidas, una zona superficial, una zona intermedia y por último la zona de fondo. En las dos primeras zonas la materia orgánica soluble y coloidal es oxidada por organismos aerobios y facultativos utilizando el oxígeno producido por las algas que crecen abundantemente en la parte superior de la laguna. El dióxido de carbono producido sirve de fuente de carbono para las algas. Los sólidos presentes en el agua residual tienden a sedimentarse y acumularse en el fondo de la laguna, donde se forma un estrato de lodo anaerobio. La descomposición anaerobia de la materia orgánica que se realiza en el fondo de la laguna resulta en una producción de compuestos orgánicos disueltos y gases. En resumen, en la zona se requiere presencia de oxígeno, baja carga orgánica y luz solar. Los componentes son bacterias aerobias y algas. En la zona facultativa se requiere de materia orgánica disuelta y coloidal. Los componentes son bacterias tanto aerobias como anaerobias. En la zona anaerobia se requiere de materia orgánica sedimentada y los componentes son bacterias anaerobias y bacterias aerobias facultativas. Es necesario que el agua contenga nitrógeno amoniacal, fosfato y oligoelementos para el desarrollo de las algas. A continuación se muestran los parámetros de diseño. El color verde de la laguna indica algas saludables. La concentración de algas debe ser de entre 5 y 20 miligramos sobre litro. El pH de entre 6.5 y 8.5. El estanque debe ser impermeable para que no se tengan contaminación en aguas subterráneas. La temperatura óptima es de 20 grados centígrados. El tiempo de retención debe de ser de entre 5 y 30 días. Y la carga de DBO recomendada es de 56 a 202 kilogramos por hectárea por día. Las condiciones climáticas y ambientales que pueden influir en el proceso son las siguientes. Cuando la temperatura disminuye, se presenta una reducción en la población de algas y además en el metabolismo bacteriano. El viento ayuda a que el oxígeno disuelto llegue a otras capas de la laguna y además en la mezcla de aguas residuales. La evaporación e infiltración disminuye el volumen de agua contenida y por tanto la concentración de algas. La nubosidad puede reducir la radiación entre un 80 y 90%. El pH alto y el agotamiento de nutrientes indica muerte bacteriana. La precipitación pluvial puede arrastrar materia orgánica o aumentar el tiempo de retención. Y la exposición al sol es la fuente de energía para los procesos biológicos de la laguna. A continuación, se muestran los numerosos factores que influyen en el costo de inversión y en el mantenimiento, tales como los criterios de diseño, accesibilidad, el tiempo de entrega, el personal, seguros, gastos y etc. En la tabla 1 podemos observar que el costo de inversión va a depender de la población habitada en donde se construya dicha tecnología. En la tabla 2 se muestran el costo del personal actualizado. Por último, en la tabla 3 tenemos los costos anuales para la inversión de recursos para la operación y el mantenimiento según el número de población con la que se cuente. El porcentaje de remoción dependerá así de la temperatura, de la profundidad y del tiempo de retención. En cuanto a la remoción de DBO5, es un porcentaje entre el 80 y 90%. Sin embargo, si aumentamos la temperatura, la remoción será del 60%. Por otra parte, como se muestra en la tabla 6 y 8, los parámetros son diferentes en cuanto al diseño. Sin embargo, aunque el porcentaje de remoción para ambos es del 100%, el tiempo de retención varía de 31 a 22 días. Se obtiene generación de residuos de subproductos tales como el CO2, se produce por el proceso de oxidación orgánica y sirve como fuente de carbono para las algas. El oxígeno, que es un producto de la fotosíntesis oxigénica, permite a las bacterias aerobias la degradación del material orgánico presente en la descarga.
así también como la descomposición anaerobia de sólidos de la capa de fangos, como los gases que se liberan a la atmósfera. Los gases que se emiten y que causan efecto invernadero en esta tecnología son el dióxido de carbono, el metano, el ácido sulfúrico y el amoníaco. A continuación, en la tabla 15 se muestra el área disponible para la operación del proceso que se recomienda para las lagunas de estabilización facultativa, en donde se deben de tomar en cuenta áreas bajas, que exista viento predominante, las características del suelo, que los terrenos no sean rocosos, etc. Por otro lado, muchas veces el fracaso de los sistemas lagunares es debido a que no se conoce el sistema de operación y mantenimiento adecuado. Este requiere de un personal que se encuentre preparado, como es el jefe de planta, quien administra y dirige las acciones de operación y mantenimiento, y además se encarga de tener autoridad sobre el personal bajo su responsabilidad. El operador le corresponde cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las labores de operación, así como registrar las condiciones de la laguna en sus respectivos formularios. El obrero participa activamente en la limpieza de los sistemas lagunares. El electromecánico debe de dar mantenimiento preventivo y correctivo. El laboratorista realiza las determinaciones analíticas relacionadas con el control operacional de las lagunas de estabilización. Por otro lado, las clases del personal requeridos, así como la cantidad del mismo, va a depender de la capacidad de la planta, su complejidad y el grado de equipamiento, las lagunas tienen un impacto en los aspectos sociales debido a que generan empleos y además evitan por su parte la generación de lixiviados que lleguen a cuerpos de agua de consumo humano y de suelos de uso agrícola. Por otro lado, no deben de ser ubicados en terrenos donde se encuentre una población que vaya a crecer a futuro o cerca de aeropuertos debido a que pueden, esto para no interferir con la dirección de las aves y ocasionar accidentes. Y también deben de localizarse a 500 o 1000 metros de zonas habitacionales para evitar que los malos olores lleguen hasta las dichas zonas debido a los vientos dominantes. En ocasiones es el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, eliminando materia orgánica, nutrientes y microorganismos patógenos. ¿Cuáles ventajas y desventajas? Son que los costos son bajos, no se requiere personal calificado para operarla, no presenta problemas de operación en el manejo de lodos y el agua se puede reutilizar en agricultura y acuicultura. Principales desventajas son que requiere gran área de terreno, puede generar olores desagradables y el agua descargada puede contener alta concentración de algas. Muchas gracias.